En los últimos meses el coincidir con personajes de la ficción se ha vuelto por alguna razón demasiado común. Y aquí solamente tenemos dos opciones. La primera, los personajes que se presentan en las películas, los personajes que se presentan en las series son cada vez más reales, por lo tanto es más fácil identificarlos con ellos. O la segunda, las personas que ven estas películas, las personas que ven estas series, intentan escudar sus acciones a través de personajes ficticios, personajes que no existen. Hoy hablaremos sobre eso, hoy hablaremos del tal conocido soy ese, del tal conocido literalmente yo. Hola a todos, mi nombre es Jobo Marty, espero les vaya a gustar el video. Aquí les dejo mi Instagram en caso de que quieran ir a seguirme. Y bueno, vamos a continuar con el video de hoy. Hoy vamos a hablar de esas personas que se sienten identificadas en personajes ficticios. BoJack Horseman, The Joker, Patrick Bateman de American Psycho son claros ejemplos de personajes en los cuales las personas se están escudando. Y como mencioné al principio, vamos a analizar las dos primeras interrogantes que les di. Vamos a ponerle como que antes de la intro del video. Y posterior a eso vamos a sacar una tercera, en la cual las personas de la vida real ocupan estos personajes para superarse o bien para motivarse a ser mejores, porque sí, vaya que pasa algunas veces. Empecemos con la primera opción, en la cual el personaje de ciencia ficción está siendo escrito de una manera más real conforme pasa el tiempo, porque hay que admitir que muchos personajes de la ficción animados o bien en live action están siendo escritos muy bien, y de hecho las películas en las que estos personajes se encuentran son buenas. ¿Por qué? Porque literalmente te están poniendo una situación que a cualquier persona le podría pasar en la vida real, pero la están poniendo en una representación cinematográfica con actores, etc. Entonces esa es la primera opción. Los personajes ficticios están siendo escritos cada vez más reales y a las personas les es más fácil coincidir o bien decir, a mí me está pasando lo mismo, literalmente soy yo. Pero ahí viene el problema, que muchas veces las películas, por no decir todas, no representan tal cual lo que sucede en la vida real. O sea, por ejemplo, The Joker, claramente varias situaciones que tienen ahí, por ejemplo, la discriminación a personas con alguna discapacidad, etcétera, son reales, en la vida sucede. Pero el problema llega cuando el personaje de esta película comienza a hacer cosas que toda persona sana, toda persona normal sabe que no son buenas. ¿A qué me refiero? Ustedes lo saben, la escena del metro y literalmente la última media hora que se nos presentó en esta película. Lo preocupante es que mucha gente se identifica con eso de wow, yo también podría hacerlo. Y si no me creen, cuando se estrenó El Caballero de la Noche, cuando se estrenó Batman, que literalmente una persona fue a un cine e hizo algo completamente malo. Ustedes saben a qué me refiero. Y es como que de ok, ¿qué pasó aquí? No supo diferenciar entre la realidad y la ficción, y eso es lo preocupante, que muchas personas por alguna extraña razón no diferencian que eso no es la realidad y simplemente dicen lo voy a robar y lo voy a hacer yo. Ahora tenemos la segunda opción, en la cual las personas de la vida real usan estos personajes para escudar sus acciones, que es muy parecido a lo anterior, con la única diferencia de que aquí el problema sigue siendo la persona, pero todavía desde una perspectiva más grande. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, yo estoy viendo, yo qué sé, una película, una serie o algo parecido, y de repente el personaje es literalmente yo. Es algo que yo totalmente haría y diría, ok, si él hizo eso, no veo por qué yo no hacerlo. Y es algo totalmente mal, porque estás buscando personajes para escudar las acciones que tú estás haciendo. O sea, estás buscando personajes para decir, ok, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y ese es el punto y básicamente la misma conclusión que la pasada. No puedes guiarte tras personajes porque ellos son personajes de ficción. O sea, son personajes que fueron escritos con un inicio, un propósito y un fin. Por el contrario, tú que estás en la vida real, tú no estás siendo escrito de esa manera. Claro, tienes un inicio, tienes un desarrollo y tendrás un fin, pero la diferencia es que en las películas ellos lo tienen claro, y en la vida real podría pasar cualquier cosa totalmente diferente que te saca de tus planes iniciales. Y como les mencioné al principio de estas dos situaciones, tenemos una tercera en la cual ocupas estos personajes, en el que dices literalmente soy yo, pero no de una mala manera, en la manera en la que ocupas a estos personajes
para superarte. Por ejemplo, tenemos a Spider-Man. Mucha gente dice, ok, literalmente soy yo, todo lo que le está pasando a Peter Parker, el que te guste, el de Toby, el de Andrew, el de Tom, el que te guste, y dices, ok, está pasando por lo mismo que yo, pero si él no se rindió, no veo por qué yo tampoco. Y esa es la parte en la que la mayoría debería de identificarse, por no decir que todos. ¿Por qué? Súper sencillo, porque sí, estás identificándote con un personaje de ficción, claramente. Pero no lo estás haciendo de una mala manera, lo estás haciendo de una manera en la que dices, ok, si este personaje pudo superarse, no veo por qué yo no puedo superarme a mí. Y eso es lo padre de todo esto, porque estás agarrando un personaje y estás intentando ser igual de bueno que él o todavía mejor. Y he visto varios ejemplos en comentarios de, ok, yo era tal como este, pero luego dije, si este personaje se superó, no veo por qué yo no, y me superé, y etcétera. Y eso es lo que se supone debería de pasar, eso es lo que se supone debería de ocurrir siempre que vemos un personaje que esté escrito de una manera trágica. Tipo, tomar conciencia y decir, ok, si veo una persona como él, mínimo intento ayudarle en algo, en lo más mínimo que yo pueda, pero le intento ayudar. Son personajes de ficción, o sea, no hay que tomarlos tampoco como muy en serio por eso mismo. Son personajes que no existen, simplemente están siendo representadas en situaciones que a la gente le podría estar ocurriendo. Pero no sé, ¿por cuál te guías tú? Por la opción 1, que es que los personajes de ficción cada vez son mejores escritos, por eso la gente se identifica más en ellos. La opción 2, en la que las personas simplemente se escudan tras personajes ficticios. O la opción 3, en la que nosotros utilizamos estos personajes ficticios para mejorar nosotros mismos, para motivarnos y decir, ok, si Spider-Man pudo, no veo por qué yo no. Si Peter Parker pudo, no veo por qué yo no puedo superarme, no veo por qué yo no puedo ser mejor. Y bueno, ese fue el video. Solamente quería hablar un poco de esta, vamos a ponerle como esta tendencia, porque si entran a TikTok pueden encontrar varios videos cortos de esto, de que ponen, yo que sé, a The Joker, al de American Psycho, incluso a Dahmer, que totalmente es una locura, no sé por qué lo ponen, pero bueno, espero les haya gustado el video y dame tu opinión. Dime, ¿alguna vez te has identificado con algún personaje y lo has utilizado de qué manera? ¿De la primera, de la segunda o la tercera, que es el automotivante? Yo soy Jobo Marty y muchas gracias por ver el video.